Hola chiquis, vamos a ver hoy un poquito de una nueva hormona, ¿sí? Una hormona bastante alterada en muchos de nosotros. La hormona del estrés, vamos a ver. Bueno, en lo que es la glándula suprarrenal, nuestra glándula suprarrenal, ¿sí? Ubicada en la región lumbar, arriba del polo superior del riñón. Internamente nuestra glándula suprarrenal va a estar dividida en dos porciones. ¿Cuáles van a ser? Corteza y médula. Nosotros ya vimos prácticamente toda la función de la médula. ¿Recuerdan cuáles eran las hormonas producidas por la médula suprarrenal? Catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, por las células cromafines. Ahora, a nivel de lo que es la corteza suprarrenal. En la corteza suprarrenal se crean o se producen y secretan hormonas corticoesteroideas, ¿sí? Ahora, la característica es que estas hormonas esteroideas o corticoesteroideas, porque salen de la corteza suprarrenal, tienen todas un mismo origen. Todas derivan, o mejor dicho, la gran mayoría derivan del colesterol. Y por un proceso enzimático, o sea, por las diferentes enzimas, va transformando su estructura química y se van produciendo otros tipos de hormonas. Pero todas tienen como materia prima al colesterol. Entonces ya vimos. Aquí la médula y alrededor la corteza. La parte central, la médula, que va a producir adrenalina y noradrenalina, que ya vimos que está muy relacionado con el sistema nervioso simpático, ¿sí? De esta médula suprarrenal se va a ir para todo lo que es el sistema nervioso autónomo. Ahora, en el sistema endocrino, la corteza suprarrenal, ¿sí?, va a dividirse otra vez en 3 zonas. Y cada una de esas zonas va a producir una cantidad importante de hormonas. ¿Cuáles son los 3 tipos principales de hormonas producidas por la corteza suprarrenal? Podemos dividirlos en 3 grandes grupos. Los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos o sexocorticoides, ¿sí? Porque tienen mucho que ver con las hormonas sexuales. Entonces, los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos o sexocorticoides son los 3 principales grupos de hormonas producidas por la corteza. Ahora, dentro de lo que es la corteza, vamos a dividirlas en 3 zonas. La zona más externa o más superficial, la que está bien por debajo de la cápsula, es la zona glomerular. En la capa media encontramos a la zona fasciculada y más profundo, ya en contacto con la médula, encontramos a la zona reticular. La zona glomerular se encarga principalmente de producir mineralocorticoides. La zona fasciculada se encarga principalmente de producir glucocorticoides. Y la zona reticular se encarga de producir mayoritariamente andrógenos, ¿sí?, o sexocorticoides. Ahora, dentro de lo que son los mineralocorticoides producidos acá por la zona glomerular, que es la parte más externa, el principal mineralocorticoide es la aldosterona, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esta aldosterona? ¿Por qué se llama mineralocorticoides? Porque se encarga del control de todo lo que es la concentración de minerales, de iones, ¿sí?, de agua. Entonces, más trabaja en concentración, o sea, en regular las concentraciones iónicas, ¿sí? La vamos a ver un poquito más después, a profundidad. Luego, en la zona fasciculada se producen principalmente glucocorticoides. El principal glucocorticoide es el cortisol, ¿sí? El cortisol va a trabajar muchísimo en lo que es la degradación principalmente de macronutrientes, ¿sí? La degradación, ya vamos a ver específicamente cómo va a trabajar en cada macronutriente,
pero tiene mucho que ver con los procesos metabólicos de los macronutrientes. También tiene mucho interés, con mucha participación en los procesos inflamatorios, ¿sí? Y todo esto está regulado por el estrés, ¿sí? El estrés es uno de los sistemas que estimula la mayor producción de cortisol. Ahora, las hormonas androgénicas, en este caso, no, como son pequeñas hormonas sexuales, no es que produce demasiado, no es que la glándula suprarrenal en su zona reticular puede, por ejemplo, sustituir la función del testículo. No tanto. Produce pequeñas cantidades, pero no lo suficientes como para suplir la necesidad de las gónadas femeninas y masculinas. Entonces, dentro de lo que es las hormonas androgénicas, se secreta principalmente pequeñas cantidades de testosterona, ¿sí? Entonces, las mujeres también tenemos pequeñas cantidades de testosterona gracias a la producción de la zona reticular de la glándula suprarrenal, ¿sí? Ahora, aquí está como una tabla de los principales mineralocorticoides y glucocorticoides, que es lo que el libro mayoritariamente menciona. Entonces, dentro de los mineralocorticoides, el más potente, el que más actividad mineralocorticoide cumple es la aldosterona, y prácticamente solo la aldosterona es lo que se estudia. Pero algunos glucocorticoides pueden llegar a cumplir ciertas funciones de mineralocorticoides, como por ejemplo la desoxicorticosterona, la corticosterona, ¿sí? Ahora, esto ya la cortisona, el cortisol, puede llegar a cumplir alguna que otra actividad, pero de todas estas, la más importante es la aldosterona. Ahora, los glucocorticoides, que se encargan del metabolismo de los macronutrientes, el más importante de todos ellos es el cortisol. El cortisol es prácticamente el que cumple toda la función de glucocorticoides. También, en menor cantidad, igual de potente, pero en menor cantidad, la cortisona. Ahora, también puede ser algunas corticosteronas, y aquí tenemos algunos glucocorticoides que más bien ya son medicamentos, ¿sí? Más bien ya son fármacos, que son la prednisona, la metilprednisona o metilprednisolona y la dexametasona. Inclusive, dexa es un medicamento que se usa bastante, especialmente en procesos inflamatorios resistentes. Se utiliza también en afecciones de la piel, ¿sí? Esos son los más comunes de utilizar una dexa. Ahora, una prednisona se utiliza más en afecciones de vías respiratorias, inflamaciones de vía respiratoria. La prednisona es más para vía respiratoria. Imagínense que estos glucocorticoides sintéticos o farmacológicos son inclusive mucho más potentes que el cortisol. Y ya vamos a ver todas las funciones que tiene el cortisol. Entonces, imagínense si ustedes le llenan al paciente de corticoides, en este caso de glucocorticoides. Entonces, mucho cuidado al indicar corticoides, ¿sí? Porque si bien es maravillosa su acción, hay que ser bastante precisos en la dosis y en el tiempo, para no generar un efecto muy adverso en el paciente. O sea, por tratar de querer manejar una enfermedad, generamos otra, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con los corticoides. Entonces, aquí, ¿qué produce cada zona? La más externa o la más superficial, esta zona glomerular. En la parte media tenemos la zona fasciculada. En la parte más interna, en contacto con la médula, ya tenemos la zona reticular. Ahora, siempre esto es lo que tenemos que manejar. ¿Qué produce principalmente cada zona? La zona glomerular principalmente se encarga de producir aldosterona, ¿sí? La zona fascicular principalmente produce cortisol y corticosterona.
En menor cantidad andrógenos, pero en mayor cantidad cortisol y corticosterona, los glucocorticoides. Aquí, la regulación de la aldosterona tiene mucho que ver con la cantidad de iones que haya, las concentraciones de iones que hay. Principalmente, uno de los iones que controla a la zona glomerular es el potasio. Cantidades de potasio, el aumento o la disminución del potasio va a generar alteraciones en esta zona glomerular aquí para que se produzca, o se estimule la producción de la aldosterona o se inhiba, ¿sí? Otro componente que también controla a la secreción de aldosterona es la angiotensina 2, ¿sí? Cuando vemos riñón y cardio vamos a juntar la información, porque hay un ciclo, hay un mecanismo que se llama mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona, que se encarga del control del volumen sanguíneo y de la presión arterial. Entonces, uno de los componentes es la aldosterona producida por la glándula suprarrenal, ¿sí? En su porción más externa, la zona glomerular, ¿sí? Ahora, la zona fascicular dijimos principalmente cortisol y corticosterona, que son los glucocorticoides. En menor cantidad los andrógenos y algunos estrógenos suprarrenales. Ahora sí, ya entra en juego el eje hipotálamo hipofisario. Recuerdan que el hipotálamo, sus núcleos paraventriculares, libera hormona liberadora de corticotropina, ¿sí? Y esa hormona liberadora de corticotropina va hasta la adenohipófisis por sus vasos portales, ¿sí? Y llega hasta la adenohipófisis. ¿Y qué produce la adenohipófisis? Estímulo de las células corticotrópicas de la adenohipófisis para que estas células corticotrópicas o corticotropas puedan producir hormona adrenocorticotropina o ACTH. Entonces, esta hormona liberadora ¿está bien escrito? Sí, está mal escrito. O sea, así está en el libro, pero nosotros no tenemos esa sigla. O sea, no le conocemos como esa sigla. CRH era para nosotros, ¿verdad? Sí, CRH creo que era el que nosotros manejamos. Vamos a ver qué pasó acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya funciona, ya funciona. Entonces, el eje hipotálamo hipofisario junto con sus hormonas liberadoras de corticotropina y la adrenocorticotropina controlan entonces a la zona fascicular para que se produzca la liberación, el estímulo de la liberación o la inhibición, ¿sí? Ahora, en la zona reticular también está controlada por este eje hipotálamo hipofisario, pero en este caso la zona reticular se encarga principalmente de andrógenos. ¿Cuáles son esos principales andrógenos? La DEA. ¿Y qué es la DEA? La dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Difícil de decir, entonces lo ustedes en su casa. Estos son los principales andrógenos producidos por la zona reticular. Ahora, pequeños estrógenos, o sea, no producimos tantos estrógenos en la glándula suprarrenal, se produce pero poquito, y algunos glucocorticoides, un pequeño porcentaje de cortisol, también se produce en la zona reticular. Pero, ¿qué es lo que yo quiero que tomen en cuenta? Los principales: glomerular, produce aldosterona; fascicular, cortisol y corticosterona; y reticular, andrógenos como la DEA y la androstenediona. ¿Sí? Solo quiero que fijen eso. Ahora, dijimos que la mayor parte de las hormonas córtico suprarrenales
son derivadas del colesterol, la gran mayoría, ¿sí? Para eso nosotros necesitamos que se liberen partículas de LDL y estas partículas de LDL tienen receptores. Estas partículas de LDL se unen a su receptor. ¿Qué célula es esta? Células de la zona glomerular, fascicular y reticular. En cualquiera de estas células que se encuentran en estas porciones, esta corresponde. Entonces, cuando el LDL se une a su receptor, ocurre un atrapamiento, una endocitosis de la hormona receptor. ¿Recuerdan qué hace cuál es la función de la clatrina? La clatrina es una proteína que se encuentra en la membrana plasmática de muchas células. Entonces, todas aquellas células que tengan capacidad de endocitosis, la clatrina se encarga de cerrar, de unir, de acercar otra vez a las membranas plasmáticas y de forma que cierra otra vez a la membrana plasmática y deja a la vesícula dentro de la célula, ¿sí? Entonces, la unión de la LDL con su receptor hace que por endocitosis ingresen al interior de la célula de la suprarrenal, de la corteza suprarrenal. Ahí, por una cuestión enzimática, se degrada la clatrina y la clatrina va a viajar otra vez hacia la membrana. Se quedó solo la vesícula con el receptor y el LDL. En este caso, se unen, o sea, por un proceso enzimático, se libera el receptor del LDL y el receptor se va a volver a reutilizar. Ahora, ¿qué pasa con el LDL? El LDL va a ir hasta el lisosoma de la célula de la corteza suprarrenal y va a degradar su LDL para tener materia prima para generar las siguientes hormonas, porque nosotros necesitamos de materia prima. ¿Cuál es esta materia prima? El colesterol. Colesterol que ingresa de alguna forma a la célula de la corteza suprarrenal y ahí yo tengo materia prima para producir la hormona. Igual que la tiroides. ¿Qué necesitaba la tiroides? Yodo, ¿sí? Yoduro. Para producir sus hormonas necesitaba proteínas, tiroglobulina y yoduro, ¿sí? Ahora, la corteza suprarrenal, las células de la corteza suprarrenal necesitan al colesterol, ¿sí? Entonces, el 80% del colesterol utilizado para la síntesis de esteroides lo proporciona la LDL que está en el torrente sanguíneo. Dice la LDL que tiene altas concentraciones de colesterol, se difunde desde el plasma hacia el líquido intersticial y se une a receptores que están en la membrana plasmática, ¿sí? Bueno, ahora, dice, son internalizadas por endocitosis, formando vesículas que se fusionan, acá las vesículas se van a liberar y se van a fusionar con los lisosomas, ¿sí? Aquí se va a degradar el LDL y finalmente se va a liberar el colesterol para que pueda ser utilizado como materia prima para la formación de las hormonas córtico-suprarrenales. Entonces, el transporte de colesterol a las células suprarrenales está regulada por el mecanismo de retroalimentación. Es decir, cuando hay pocas hormonas corticosteroideas en el torrente sanguíneo, esta captación de LDL va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque si yo tengo pocas hormonas en la sangre, ¿qué tengo que hacer? Tengo que producir y liberar más al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, la poca cantidad de hormonas hace que se estimule la captación de LDL para la formación de nuevas hormonas córtico-suprarrenales, ¿sí? Acá, el LDL en el plasma pasa por el intersticio, llega a la membrana plasmática de la célula córtico-suprarrenal, por endocitosis ingresa por un proceso enzimático, ¿sí? Va a generar que el LDL se una a su lisosoma y formen finalmente colesterol. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Gracias a qué se produce este proceso de que se pueda ingresar el LDL al interior de la célula. El primer mecanismo ya lo dijimos, por retroalimentación negativa, la poca cantidad de hormonas córtico-suprarrenales en sangre estimula
Vamos a ver dónde está. Dijimos que en el hipotálamo se va a producir la hormona liberadora de corticotropina, que va a viajar por el plasma, por la sangre del sistema porta hipotálamo hipofisario y va a llegar a la adenohipófisis. Y acá hay una célula que se llama corticotropa. Esta célula corticotropa es estimulada por la hormona liberadora de corticotropina y aquí se produce ACTH, hormona adrenocorticotrópica. Esta hormona adrenocorticotrópica viaja por el torrente sanguíneo y llega a la glándula suprarrenal, que aquí tiene su receptor. El receptor de ACTH provoca cambios en la glándula suprarrenal. Uno de esos cambios es que ingrese a la glándula suprarrenal la materia prima, que es el LDL. ¿Sí? Ingresa el LDL y yo ya tengo materia prima para formar hormonas. Entonces, mientras la ACTH esté ahí, se va a producir principalmente glucocorticoides. ¿Sí? Vamos a ponerle de ejemplo los glucocorticoides. Entonces, hay en la sangre cortisol. Cuando el cortisol aumenta, ¿sí? Vamos a ponerle estos ejemplos, o cualquier hormona de la corteza suprarrenal aumenta, va por retroalimentación negativa y bloquea la producción de la hormona liberadora y de la hormona adrenocorticotrópica. Entonces, deja de actuar, deja de meterse el LDL y ya no se libera más hormona corticosteroides. ¿Sí? Aquí, dentro de lo que son las células de la corteza suprarrenal, ocurre lo siguiente. Dice, la ACTH, la hormona adrenocorticotrópica, una de sus funciones es estimular más hormonas esteroides. Para eso aumenta el número de receptores, ¿sí?, de la ACTH para que se pueda producir, para que puedan recibir más información. Y aumenta la cantidad de LDL que va a ingresar al interior de la célula de la suprarrenal para que se produzca la hormona esteroidea. Ahora, dice, una vez que el colesterol ingresa a la célula, se envía ese colesterol producido a las mitocondrias. Y acá, bueno, acá no está, así, acá está, acá. En las mitocondrias, una enzima que es la colesterol desmolasa, cambia el colesterol en pregnolona. Y acá vamos a ver qué es lo que hace la pregnolona, ¿sí? Entonces, se produjo a partir del colesterol que entró. Este colesterol nosotros dijimos que es materia prima para la producción de las hormonas córtico-suprarrenales. Entonces, una vez que el colesterol esté listo aquí en la célula, la colesterol desmolasa ejerce el primer paso, que es convertir el colesterol en pregnolona, y ahí vamos a ver el siguiente proceso, ¿sí? Acá dice, tanto la ACTH, que estimula la secreción de cortisol, la angiotensina, que estimula la aldosterona, todas aumentan la conversión de colesterol en pregnolona. ¿Por qué? Porque fíjense acá, el colesterol, gracias a la enzima colesterol desmolasa, se convierte en pregnolona y a partir de aquí pueden seguir varios caminos. Reacciones enzimáticas van a generar, por ejemplo, que la pregnolona por una enzima se convierta en progesterona, que son los esteroides, los esteroides, acá, los estrógenos, mejor dicho, ¿sí? Que también son esteroides al final. Los estrógenos como, aquí, vamos a ir viendo los diferentes estrógenos y enzimas sexuales, mejor dicho, hormonas sexuales. Entonces, aquí la pregnolona
gracias a una deshidrogenasa, se convierte en progesterona, que gracias a una hidroxilasa se convierte en desoxicorticosterona, que gracias a otra hidroxilasa, esta 11-desoxicorticosterona se convierte en corticosterona, y gracias a la aldosterona sintetasa o aldosterona sintasa, la corticosterona finalmente se convierte en aldosterona. Ahora, si el colesterol, gracias a la desmolasa, se convierte en pregnolona, puede seguir otro camino enzimático, que es que la pregnolona se convierta en 17-dihidroxipregnolona, que por una enzima se convierte en 17-hidroxiprogesterona, y esta cuestión se convierte en desoxicortisol o 11-desoxicortisol, que por otra acción enzimática se convierte en cortisol. Entonces, lo que yo ya tengo la formación acá de la aldosterona, del cortisol y de la corticosterona y de algunos andrógenos y estrógenos suprarrenales. Ahora, este colesterol se puede convertir gracias a la desmolasa en pregnolona y pasar a ser una también 17-hidroxipregnolona, y esta 17-hidroxipregnolona se convierte en, este sí es difícil, chicos, ese nombre no es fácil, en la deshidroepiandrosterona, que se convierte en androstenediona, ¿sí? Androstenediona. Ahora, ¿qué quiere decir todo este camino enzimático? Que según la necesidad plasmática, según la necesidad de hormonas que necesite ser liberada en el plasma, el colesterol puede seguir varios caminos enzimáticos y finalmente producir las hormonas aldosterona, cortisol y las andrógenos, la deshidroandrostenediona y la androstenediona, ¿sí? Entonces, esas son las hormonas principales de la corteza suprarrenal, ¿sí? Está principalmente en la zona, acá vamos a pasar a la zona glomerular. Este es un resumen otra vez de esto, ¿sí? Entonces, a ver, en la zona glomerular, el colesterol se convierte en pregnolona, que se convierte en progesterona, que se convierte en desoxicorticosterona, que se convierte en corticosterona, y finalmente el principal mineralocorticoide es la aldosterona. Por otra cascada enzimática, el colesterol se puede ir produciendo hasta llegar a ser, acá dice colicosterona, pero realmente acá falta uno más, que tiene que ser el cortisol, y acá tiene que ser corticosterona, ¿sí? Ya les hago ese cambio. Voy a ver si le corrijo. Acá tiene que ser corticosterona, que después se convierte en el principal glucocorticoide, que es el cortisol. En la zona reticular, el colesterol pasa a ser pregnolona, que después pasa a ser 17-hidrodoxipregnolona, y esta se convierte en deshidroepiandrosterona, que luego se convierte en androstenediona, que es hasta ahí. Otros andrógenos ya son muy poquitos, ya casi nada, ¿sí? Estos son los esteroides sexuales o sexocorticoides que se producen en la zona reticular, ¿sí? Muy bien. Entonces, los mineralocorticoides reciben su nombre porque se encarga de regulación de electrolitos. Principalmente, ¿cuáles electrolitos? Sodio, potasio e hidrógeno, ¿sí? Ahora, los glucocorticoides tienen mucho que ver en lo que es el metabolismo de la glucosa, ¿sí? De ahí viene su nombre. Pero también actúa sobre el metabolismo de los ácidos grasos, de los lípidos y de las proteínas. Ahora, los corticoides sexuales o esteroideos sexuales o sexocorticoides, como le quieran llamar, ¿sí? Esto va a actuar sobre lo que es los caracteres sexuales secundarios. ¿Qué podría ser un carácter sexual secundario? El cambio de la voz, el aumento del vello corporal, ¿sí? Entonces, esos serían caracteres sexuales secundarios que dan inicio a la etapa de la pubertad, que es el paso entre la niñez hacia la adolescencia, ¿sí? Tiene un poquito de función, pero no suple, como les digo, a la función de las
gónadas. Ahora, estas son hormonas que necesitan transportadoras. O sea, una vez que se libera de la corteza suprarrenal, la corteza suprarrenal está rodeada de vasos sanguíneos. Entonces, las hormonas que se producen aquí en la corteza suprarrenal tienen que viajar por la sangre, tiene que viajar otra vez de la suprarrenal hacia el plasma, hacia el torrente sanguíneo. Y para eso necesita proteínas transportadoras. Esas proteínas transportadoras son proteínas plasmáticas. La gran mayoría de las proteínas plasmáticas son producidas en el hígado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las proteínas plasmáticas que van a transportar a estas hormonas córtico-suprarrenales? En el caso del cortisol, principalmente es transportada por una globulina. Nosotros tenemos dos tipos de proteínas plasmáticas principalmente, que son la albúmina y la globulina. En este caso, una globulina se va a encargar de transportar el cortisol y esa globulina entonces recibe el nombre de globulina transportadora de cortisol o transcortina también se le puede llamar. Esa es la principal proteína plasmática que va a transportar el cortisol. En menor cantidad, la albúmina. El hecho de que las hormonas se unan a proteínas plasmáticas es una especie de regulación. ¿Por qué? Porque si está unida a proteínas plasmáticas, entonces no va a liberar rápidamente a la hormona, sino que va a liberarla según necesidad. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de vida media aproximado del cortisol? Una cantidad de máximo 90 minutos. Entre 1 hora a 90 minutos es lo que dura el cortisol dentro de la sangre, ¿sí? Ahora, acá, la gran mayoría del cortisol está unido a una globulina, ¿sí? Pero una poquita cantidad es cortisol libre y otra poquita cantidad se une el cortisol a la albúmina. Entonces, así es transportado al torrente sanguíneo. Entonces, esto que están unidas a proteínas transportadoras, ya sea la globulina o a la albúmina, cuando van a ingresar o van a actuar este cortisol sobre las células dianas, entonces en ese caso se libera de su proteína plasmática e ingresan a actuar en su célula diana, ¿sí? En cambio, la aldosterona, está medio empatado, pero por un poquito más, el 60% de las aldosteronas están unidas a proteínas plasmáticas. Pero el 40% está libre, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos un amplio control de lo que es iones sodio y potasio. Entonces, una gran cantidad también de aldosterona está libre para ser utilizada automáticamente. Y como hay una gran cantidad de aldosterona libre en plasma, la vida media de la aldosterona es una cuestión de 20 minutos aproximadamente, ¿sí? En 20 minutos la aldosterona ya ejerce toda su función, ¿sí? Sí. Os 40% vai ficar livre e precisa de uma proteína transportadora, enquanto os outros 60% já está acoplado numa proteína plasmática. Viste que como dura 20 minutos aproximadamente toda la función de la aldosterona. O sea, si hay aldosterona libre, en 20 minutos ya va a acabar. Entonces, ¿qué va a pasar el cuerpo? Si el 100% está libre, en 20 minutos ya va a estar recansado porque va a tener que volver a producir. Cada 20 minutos va a tener que volver a producir. Cada 20 minutos va a tener que volver a producir. Entonces, el hecho de que esté unida a proteínas plasmáticas, ¿qué quiere decir? Terminó esas aldosteronas libres, entonces la proteína plasmática va a liberar las siguientes aldosteronas. Es una reserva, esa es la palabra. Es una reserva, esa es la palabra. ¿Qué pasó? Va liberando poco a poquito. Entonces, estas hormonas transportadoras se encargan de, si hace falta aldosterona, como ya se produjo, libera las que ya están disponibles. ¿Sí? ¿Para qué? Para no cansarle energéticamente al cuerpo de que produzca cada rato. Obviamente, esto se produce por día. Todos los días hay producción de hormonas de la corteza suprarrenal. Todo el día. Pero varía según el horario.
según el horario. Estão unidas as proteínas transportadoras estão no plasma ou a nível do citosol já dentro da célula, por exemplo, hepatocito? Ou Bueno. é um adipocito? Nosotros tenemos en la sangre tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo tiene, vamos a ver, las partes del tejido sanguíneo para que me puedan entender. Cierren los ojos. Vamos a desviarnos del tema, pero para que haga lógica. La sangre tiene plasma y elementos formes. ¿Cuáles son los elementos formes? Son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Eso hay en la sangre. Pero mayoritariamente en la sangre, ¿qué hay? Agua. El plasma es la parte mayoritaria del líquido que hay en la sangre. Todo hay glóbulos rojos, blancos y plaquetas, hay en sangre. Pero el plasma también tiene componentes. ¿Cuáles son los componentes del plasma? El principal componente del plasma es el agua. En el plasma hay proteínas plasmáticas. Hay electrolitos. Hay oxígeno y CO2 y bicarbonato. Aquí mi bicarbonato. Hematocrito. En el plasma puede haber otros nutrientes, ¿sí? Lípidos, glucosa, ¿sí? Entonces, dentro de la sangre nosotros tenemos proteínas plasmáticas y las proteínas plasmáticas pueden ser albúminas y globulinas. Y las globulinas a su vez pueden ser alfa, beta, gamma, ¿sí? Muy bien, nosotros podemos ver todas las funciones de esto. Pero estas dos proteínas plasmáticas ya están dentro del torrente sanguíneo. Entonces, dentro de mi torrente sanguíneo yo tengo glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Pero también en la sangre tengo proteínas plasmáticas, tengo electrolitos, tengo, por ejemplo, nutrientes como la glucosa, tengo bicarbonato, tengo oxígeno que está unido a los glóbulos rojos, tengo CO2 que puede estar libre unido a glóbulos rojos o en forma de bicarbonato, y tengo entonces cuando se libera, por ejemplo, un cortisol o una hormona, sale de la glándula suprarrenal y pasa al espacio intersticial, y dentro del espacio intersticial este cortisol tiene que encontrarle, vamos a ver más ahí, ¿verdad? Ahora, tiene que encontrarle a una globulina, en este caso, ¿sí? Entonces, para que el cortisol pueda ser transportado al torrente sanguíneo, se tiene que unir a una proteína transportadora, y así va a viajar hasta su célula diana, ¿sí? En la sangre no solo hay la parte líquida, hay muchos componentes a nivel sanguíneo, y uno de esos componentes son las proteínas plasmáticas. ¿Se entiende? Entonces,
muchas de las hormonas córtico-renales o córtico-suprarrenales pasan por el hígado. Es más, estas globulinas y albúminas son proteínas que tienen que estar producidas por algún órgano. Algún órgano tiene que producir estas proteínas. Las proteínas plasmáticas son mayoritariamente producidas por el hígado. Entonces el hígado, claro, por su bilis va a ir toda la vesícula biliar y nada, pero por su torrente sanguíneo, proteínas plasmáticas son producidas en el hígado, mandadas al torrente sanguíneo, y una vez que se manda al torrente sanguíneo ya puede recorrer para ejercer sus diferentes funciones. Que una de las principales funciones de las proteínas plasmáticas es la transportación de otras moléculas. Pero, por ejemplo, ¿conocen la inmunoglobulina? La inmunoglobulina es una proteína plasmática que se encarga del sistema de defensa. ¿Sí? O, a ver... no, ese no entra como ejemplo, no puede entrar como ejemplo. Pero bueno, las proteínas plasmáticas cumplen varias funciones y una de sus funciones es el transporte de hormonas. En este caso son hormonas liposolubles. Tienen colesterol como base, entonces no pueden pasar por el agua así como así. Entonces para poder transportarse por la sangre necesitan de su proteína, ¿sí? Porque es grasa, y grasa y agua no se mezclan. Muchos, en el proceso de ya la degradación, muchas hormonas corticosteroideas, una vez que ya ejercieron toda su función, van a ir hasta el hígado. Esas hormonas, la aldosterona, el cortisol, la corticosterona y andrógenos, van a ir hasta el hígado. Y en el hígado se van a conjugar, que quiere decir se van a unir a ácido glucurónico o a sulfato. La mayor parte de las hormonas de la corteza suprarrenal se unen a sulfato. Entonces, las que se unen a sulfato, esa unión del sulfato y la hormona pasan al torrente sanguíneo, se transportan nuevamente y llegan así al riñón. Se filtra en el riñón el sulfato y este resto hormonal y se elimina por la orina. Ahora, otra forma de eliminar los restos de las hormonas es que en el hígado se conjugue con un ácido glucurónico y luego el ácido glucurónico tiene mucha relación con la bilis, ya lo vamos a ver después. Entonces, estos restos pasan a la bilis, de la bilis pasa por su conducto colédoco, llega finalmente al duodeno, del duodeno al intestino delgado, del intestino delgado al intestino grueso y finalmente se elimina por las heces. No, solo el 25% está conjugado y se excreta en la bilis y luego en las heces. El ácido glucurónico. Especialmente con ácido glucurónico y en menor medida los sulfatos. Voy a corroborar el libro, porque el libro literalmente dice especialmente, pero el 25% nomás le pone como conjugado con ácido glucurónico. ¿Sí? Voy a revisarlo otra vez el libro, pero literalmente el libro dice así, voy a ver dónde está su error. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto nosotros tenemos de aproximado cantidad plasmática o concentración plasmática de aldosterona? Normalmente es 6 nanogramos por cada 100 ml y de cortisol es mucho más pequeño, 12 picogramos por cada 100 ml. ¿Sí? ¿Para qué nosotros necesitamos esto? Porque después vamos a hacer un análisis de sangre donde le vamos a pedir cuánto está su aldosterona en sangre, cuánto está su cortisol libre en sangre y ver si estas hormonas están aumentadas o si están disminuidas o si están normales. ¿Por qué? Porque si se aumenta, tengo patologías. Si disminuye, tengo patologías. Si está normal, es fisiológico. ¿Sí? Después entonces yo voy a pedir por un análisis de sangre
el nivel, o sea, la concentración de estas hormonas. ¿Qué tal están? ¿Da para entender más o menos? ¿Están dormiditos o están preocupados? O sea, están dormidos porque estuvieron estudiando, están cansaditos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un pequeño esfuerzo. Esos son los 2 esfuerzos antes de llegar a la feria. 1 semana y media más no me van a aguantar. Bueno, vamos a hablar un poquito más profundo de la acción de los mineralocorticoides. ¿Cuál es el principal mineralocorticoide? La aldosterona. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, en el caso que llegue a faltar, porque es importante los mineralocorticoides, porque en el caso que lleguen a faltar, puede producir, imagínense, dice, concentraciones de iones, potasio, o sea, concentración de potasio, ¿sí? Extracelular aumenta. ¿Cuál es el principal espacio extracelular? La sangre. Y si yo tengo un exceso de potasio en sangre, ¿qué va a pasar? Sí, va a ser. ¿Qué va a hacer el potasio? Va a hiperpolarizar. Porque recuerden que el exceso de potasio en el espacio extracelular hiperpolariza la célula. Si entra sodio, se despolariza. Si sale potasio, se hiperpolariza. Entonces, ¿qué pasa? Las células no pueden recibir su inervación. O sea, hay una alteración en lo que son las sinapsis eléctricas, ¿sí? Por el exceso de potasio. Y a su vez, si se retiene potasio, se excreta por la orina grandes cantidades de sodio y cloruro. ¿Sí? El sodio y el cloro se disminuyen del torrente sanguíneo porque se están eliminando por orina. Y tenemos que saber que el sodio y el agua tienen una estrecha relación. Donde se va el sodio, se quiere ir el agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy perdiendo sodio por orina, ¿qué va a haber? Mayor cantidad de volumen urinario, porque va a haber más agua yéndose con el sodio. ¿Y de dónde está saliendo esa agua? Del plasma, de las células. Entonces las células se achican, cae el volumen sanguíneo porque se está perdiendo por orina, ¿sí? Por la filtración glomerular que hay en el riñón, y el paciente tiene presión baja, ¿sí? Y tanta presión baja que puede llegar a la muerte del paciente, ¿sí? Por un shock hipovolémico, ¿sí? Ahora, dentro de los mineralocorticoides, el especial es, el principal en la función es la aldosterona. Fíjense, acá dice, la actividad mineralocorticoide de la aldosterona es 3000 veces mayor que el cortisol en cuanto a intensidad de función. Pero, dice, la concentración plasmática de cortisol es casi 200 veces mayor que la aldosterona. Entonces, en sangre tenemos mayor cantidad de cortisol y menor cantidad de aldosterona, pero en cuanto a función mineralocorticoidea, la aldosterona gana. Por más que haya más cortisol, en la función de, en la concentración de iones, gana la aldosterona para regular, ¿sí? Ahora, ¿qué regula la aldosterona? Las concentraciones de electrolitos, como el sodio, el potasio principalmente, pero también el cloro y el hidrógeno. Tiene mucho que ver con el volumen extracelular. El principal volumen extracelular que maneja es el torrente sanguíneo, el plasma de la sangre, ¿sí? Y con esto, si el volumen sanguíneo aumenta, aumenta la presión. Si el volumen sanguíneo disminuye, disminuye la presión arterial. Entonces, controles de estos mecanismos se encarga la aldosterona. Y es muy importante que entiendan este mecanismo por el hecho de que después van a estudiar fármacos diuréticos y
y fármacos que son para la hipertensión arterial. Y acá está la base, ¿sí? Una de las bases es la aldosterona. Entonces, normalmente el cortisol y la corticosterona y los andrógenos es más regulada por lo que es la ACTH. En cambio, la aldosterona es un poquito más independiente y se controla más por la cantidad de angiotensina, electrolitos y el volumen sanguíneo que hay, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos funciones principales de la aldosterona en estado fisiológico? En estado fisiológico, dice, genera mayor concentración de potasio en el líquido extracelular, hace que aumente la aldosterona. Es decir, si yo tengo mucho potasio en mi sangre, eso es un estímulo para que la aldosterona vaya a actuar. Si yo tengo mucha angiotensina 2 en sangre, también es un estímulo para que se libere la aldosterona para que se vaya a regular. Entonces, el exceso de potasio y cantidades altas de angiotensina 2 estimulan la acción de la aldosterona. Algunas otras acciones son, dice, la concentración de iones sodio, cuando aumenta el sodio en el líquido extracelular, disminuye la secreción de aldosterona. Es decir, en funciones fisiológicas, la aldosterona trata de eliminar el potasio y retener el sodio. Si hay cantidades adecuadas de sodio, la aldosterona no va a actuar. Ahora, si hay poco sodio y mucho potasio, ahí actúa la aldosterona. ¿Para qué? Para bajar el potasio y subir el sodio. ¿Sí? Entonces, mucho potasio, mucha aldosterona para eliminar el potasio. Mucho sodio, la aldosterona no ejerce función. Poco sodio, aumenta la aldosterona para regular los niveles de sodio. ¿Sí? Puede ser por un consumo excesivo o puede ser, por ejemplo, por un diurético ahorrador de potasio. ¿Sí? Una sobredosis hace que el paciente orine y elimine sodio, el hidrógeno, y hace que ahorre mucho potasio, y ahí ya cuando hay exceso de potasio, ahí ya va a subirse la aldosterona para regular otra vez eso que pasó. ¿Sí? Algunos entran otra vez por la bomba de sodio y potasio, entran otra vez al interior de la célula, pero si la célula, por ejemplo, ya tiene una cantidad exagerada de potasio, entonces lo elimina por la orina. Lo puede eliminar por la orina o por las heces. Lo más común es que sea por la orina. Lo más común. Para regular. Para regular normalmente sí. Pero juntos es difícil. Entonces, ¿qué es lo que vos necesitas? Porque aplicar juntos sodio y potasio como tal y las mismas cantidades no es lo adecuado. Normalmente depende. Si vos tenés poco, tenés, por ejemplo, una hipopotasemia. Una hipopotasemia que vos necesitas. Necesitas reponer potasio, eliminar sodio. Entonces vos le pones suero con potasio. Entonces, por el exceso de volumen sanguíneo, se va a eliminar por orina y va a quedar el potasio. En cambio, si vos tenés, porque después están lo que se llaman las alteraciones hidroelectrolíticas, ¿verdad? En el caso que haya mucho potasio en sangre, tenés una hiperpotasemia. Si tenés poco potasio en sangre, tenés una hipopotasemia. Si tenés exceso de sodio en sangre, tenés una hipernatremia. Y si tenés poco sodio, tenés una hiponatremia. Entonces, para lo que es la aldosterona, una hiperpotasemia estimula la liberación de aldosterona, ¿sí? Al igual que una hiponatremia también va a generar a la aldosterona. Si la cantidad de sodio es adecuada, la aldosterona no ejerce mucho efecto. Ahora, si hay mucho sodio, mucho potasio y poco sodio, ahí entra en acción la aldosterona. Después nosotros tenemos, cuando vemos cardio, vamos a ver lo que es el péptido natriurético
atrial, ¿sí? El péptido natriurético atrial, cuando el corazón libera este péptido, dice, disminuye la secreción de aldosterona. ¿Por qué? Porque la función del péptido natriurético es aumentar la cantidad de sodio en sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la cantidad de sodio en sangre, entonces la aldosterona ya no necesita ejercer su función. Ahora, la ACTH, la hormona adrenocorticotrópica liberada por la adenohipófisis, no actúa tanto sobre la zona glomerular, actúa un poquito, ¿sí? Actúa para decir que actúa sobre la glándula, pero no es tanto. Ahora, la ACTH sí por la zona fascicular y reticular, para liberar cortisol, corticosterona, andrógenos, la ACTH lo controla. Pero en el caso de la aldosterona, la ACTH tiene funciones, pero no es tanto. Lo más importante para la regulación de aldosterona, para que se libere más aldosterona o se reduzca su liberación, es la cantidad de electrolitos y de agua. ¿Cuáles son los principales electrolitos? El potasio. Aumento de potasio, aumenta la aldosterona. Aumento de angiotensina 2, que se produce por el hígado, también aumenta la aldosterona. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer este y vamos a receso. Vamos a ver cómo actúa y después las funciones que tiene sobre cada ion. Bueno. La aldosterona se libera por ¿cuál zona? ¿Cuál zona de la corteza suprarrenal libera aldosterona? La más externa, la más superficial, que es la glomerular. Entonces la zona glomerular libera la aldosterona y la aldosterona se manda al torrente sanguíneo, se une 60% a proteína plasmática, 40% libre y llega a su célula diana. Cuando llega a la célula diana, en las células dianas tenemos una membrana vasolateral y una membrana apical, ¿sí? ¿Dónde actúa principalmente esta aldosterona? Sobre las células de los túbulos renales, ¿sí? El riñón, por eso les digo que tiene mucha relación con el riñón. El riñón tiene su cápsula, ¿sí? Su área glomerular, su glomérulo, y el glomérulo se continúa como conductos, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Va a ser mejor que les agregue un ratito. Les voy a agregarle aquí. Estas células representan las células que están aquí, en los túbulos del riñón, ¿sí? Porque nosotros tenemos la corteza renal y la médula renal, ¿sí? Entre la corteza y la médula renal, nosotros tenemos el glomérulo, que es el ovillo de capilares, ¿sí? De los cuales tiene una cápsula de Bowman, y de esta cápsula de Bowman van a salir los túbulos, ¿sí? Los túbulos colectores, ¿sí? La asa de Henle, los túbulos colectores distales, ¿sí? Entonces, el conducto se encuentra aquí. La luz, no puedo nomás pintar, pero la luz es aquí, ¿sí? La luz del túbulo. Y la luz del túbulo está relacionada con la membrana apical. La membrana apical tiene la luz del túbulo por donde se va a secretar la orina, ¿sí? Y la membrana basal está en contacto con los vasos sanguíneos, con los capilares, ¿sí? La basal está relacionada con la sangre y la apical, la membrana apical, está relacionada con la orina, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Cuando la aldosterona llega a nivel de las células de los túbulos, ¿sí? La aldosterona viene acá por la sangre, ¿sí? Viene acá por la sangre. El orden de la sangre,
Llega acá la aldosterona por la sangre y pasa a la célula tubular. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Entonces, aquí la aldosterona tiene su receptor en la membrana basal. ¿Sí? En la membrana basal de la célula tubular. ¿Y qué es lo que estimula aquí la aldosterona? Dice, en el citoplasma de las células tubulares, la aldosterona se une a su receptor. Acá falta algo. Bueno, les voy a agregar una imagen donde está el receptor de mineralocorticoides. Entonces, el receptor de mineralocorticoides aquí en el citoplasma de la célula recibe a la aldosterona. Ahora, la unión de la aldosterona con su receptor genera el estímulo del ADN del núcleo, que el ADN se convierte en ARN mensajero, y ese proceso que ya estuvimos viendo en la formación de proteínas, ¿sí? Entonces, la función de la aldosterona entonces es generar en la célula de los túbulos que se produzcan proteínas y enzimas que van a ayudar en el transporte de sodio y potasio. Una de esas proteínas es la bomba de sodio y potasio, la ATPase. ¿Qué va a generar la ATPase? La ATPase va a generar que de la sangre, bueno, recuerden que si hay un exceso de potasio, se libera la aldosterona. Entonces, la aldosterona finalmente crea un ambiente de que el potasio sanguíneo pase por la bomba de sodio y potasio, ¿sí?, hacia la orina. Y el sodio que está en la orina se reabsorba hacia la sangre. ¿Sí? Nosotros en renal vamos a ver tres procesos. Un proceso de filtración, un proceso de secreción y un proceso de reabsorción. ¿Cómo es cada uno de ellos? Me voy a adelantar muchísimo ya en renal, perdón. El proceso de filtración. Aquí, desde el glomérulo hacia el túbulo, ¿sí? La filtración, entonces, del glomérulo al túbulo. Entonces, es de la sangre voy a hacer. Okay. Todos los elementos de la sangre se filtran hacia la orina. Porque en el interior, en la luz del túbulo, se forma la orina. Después tenemos el segundo proceso en la formación de la orina, que es la secreción. Entonces, en la secreción, aquí, lo que no se pudo filtrar, ¿sí? Lo que no se pudo filtrar a nivel del túbulo tiene una segunda oportunidad de filtración, ¿sí? Secreción va a ser desde el túbulo hacia el túbulo hacia la sangre. Entonces, lo que no se pudo filtrar todo aquí tiene la oportunidad, ¿sí? Tiene la oportunidad de pasar acá. Ah, no, este no es secreción, este es reabsorción. Ahí sí. Y secreción, vamos a ver acá.
Ahí sí. Entonces, el primer proceso es que desde el glomérulo se filtre hacia el túbulo, acá, desde la cápsula del Bowman. El glomérulo es la cápsula de Bowman y viene aquí en el túbulo y va a ir pasando por las diferentes áreas del túbulo, ¿sí? Hasta que luego se elimine. Pero existen dos mecanismos de control otra vez. Aquellas sustancias que se filtraron acá en el glomérulo y pasaron al túbulo, pero por ejemplo son necesarios. Que por ejemplo, la glucosa no se puede eliminar por orina, ¿sí? Entonces, a mí me sirve todavía glucosa, yo no puedo eliminar mi glucosa, entonces tengo que guardar mi glucosa. Entonces póngale que la glucosa se filtró y se fue al túbulo. Hay una posibilidad que se vuelva a reabsorber desde el túbulo hacia la sangre. Entonces se va a reabsorber desde el túbulo hacia la sangre y ahí vuelve al torrente sanguíneo, ¿sí? Ahora, pudo haber una posibilidad que se hizo la filtración pero no se filtró todo. Hay, por ejemplo, todavía un exceso de... ¿Qué puede ser malo para mí? Un exceso de urea, ¿sí? No se filtró todo acá el exceso de urea. Entonces, ¿qué pasó? Continuó, imagínense, este es el capilar aferente, el capilar eferente, ¿sí? Por alguna razón, acá no se filtró todo, ¿sí? Quedó todavía desechos aquí en la sangre. Entonces tiene la oportunidad que por el proceso de secreción vaya desde la sangre hacia el túbulo, ¿sí? Y luego venga por el túbulo y se elimine por la orina. ¿Sí? No se preocupen, esto en riñón vamos a volver a ver. Entonces, lo que aquí no pudo ser filtrado tiene otra oportunidad de filtrarse aquí. Del capilar peritubular se manda al túbulo y luego se produce la orina y se elimina por la excreción. La excreción de la orina, ¿sí? Entonces, como hay muchos túbulos implicados, la aldosterona tiene función sobre ese túbulo. ¿Para qué? Para regular el potasio y el sodio, ¿sí? Principalmente el potasio. No tiene sus prioridades, pero no entré eso. Cuando de renal voy a entrar en dónde se reabsorbe más sodio, dónde se reabsorbe más potasio. ¿Sí? No entré en esa parte. Túbulo no le puse. Aquí le voy a poner una imagen más para que se entienda. La aldosterona, al ser liposoluble, puede ingresar en la membrana vasolateral y encontrarla a su receptor, al receptor de mineralocorticoides. Entonces, la unión de la aldosterona con su receptor estimula el ADN de la célula tubular. Si ustedes recuerdan la primera clase, vimos que el receptor esteroideo se encuentra en el citoplasma y que viaja al núcleo. En cambio, el receptor de las tiroides ya se encuentra luego en el núcleo, ¿sí? Entonces, siguiendo esa lógica, el receptor de la aldosterona, ¿sí?, se encuentra en el espacio intracelular, en el citoplasma de la célula tubular, de estas células tubulares. Entonces, la unión de la aldosterona con su receptor actúa sobre el ADN para generar el proceso de la transcripción, que el ADN se convierte en ARN mensajero y el ARN mensajero viaja hacia el retículo endoplásmico,
hacia el aparato de Golgi para producir proteínas. Una de esas proteínas es producir la bomba de sodio y potasio, el canal de sodio y el canal de potasio. ¿Sí? Entonces, aquí el sodio, aquí es túbulo, luz tubular, ¿sí? Aquí es espacio extracelular, aquí es espacio extracelular. Este espacio extracelular está relacionado con la sangre, ¿sí? Este espacio está en la membrana vasolateral. Y este es la luz del túbulo. Entonces, ¿dónde yo voy a tener mayor cantidad de sodio? En la luz del túbulo. Por alguna razón, aquí se filtró sodio, pero hay todavía cantidad de sodio. Entonces, ¿sí? ¿Qué yo voy a tener? Ese sodio que se filtró va a ir por el túbulo, ¿sí? Va a estar dentro del túbulo. ¿Y qué yo necesito? Reabsorber sodio, secretar potasio. Reabsorber sodio, eliminar potasio. Entonces, el sodio, aquí es espacio extracelular, el sodio va a ir hacia el torrente sanguíneo. Y a su vez, el potasio va a ingresar al túbulo para eliminarse. Entonces acá, la aldosterona generó canales de sodio, canales de potasio, canales de ¿qué? De canales bomba de sodio y potasio, la ATPase. Entonces, como yo tengo mucho sodio aquí en el túbulo, en la luz tubular, si el sodio se queda acá, se va a ir con la orina. Y yo no necesito eso. Entonces, como hay mucho sodio acá, el sodio ingresa a la célula, ¿sí? Y en compensación va a salir el potasio. Entonces, ingresó sodio, sale potasio, y de esa manera el potasio que estaba mucho en sangre se puede eliminar por la orina. Pero eso es en la membrana apical. Canal de sodio permite el ingreso de sodio y canal de potasio permite la salida de potasio, la salida hacia la orina, la entrada hacia la célula. Pero ¿qué pasa? Entró sodio, entonces se despolarizó mi membrana. Yo tengo que reordenar los electrolitos y eso lo voy a hacer gracias a la bomba de sodio y potasio. Entonces, este sodio que ingresó puede salir al torrente sanguíneo y el exceso de potasio va a entrar por la bomba de sodio y potasio y se va a eliminar aún más por el canal de potasio para que salga por la orina. Esto es solo el inicio de renal. Renal es complicado porque tiene mucho de esto. Tiene que ubicarse mentalmente hacia dónde está la sangre, hacia dónde se forma la orina, para que podamos entender. Entonces, finalmente, la aldosterona, ¿qué hizo? Que se elimine potasio por la orina y que se reabsorba sodio. Y con la reabsorción de sodio también se reabsorbe agua. ¿Sí? Un último y nos vamos a receso. Dice, en las células tubulares renales, una de las enzimas está especialmente aumentada en lo que es la membrana vasolateral, ¿sí? Y que es la ATPasa. Y aquí los canales de sodio y potasio. Entonces, esto es el zoom, ¿sí? Esto es el zoom de lo que es acá. Entonces, la aldosterona va a ingresar a la célula y va a generar que el sodio que estaba en la orina pueda ingresar a la célula y el potasio pueda salir hacia la orina. Este sodio va a salir por la bomba de sodio y a su vez el potasio de la sangre va a venir a la célula tubular y de la célula tubular salir por su canal a la orina y eliminarse.
Entonces, agarré el sodio, lo metí a la sangre con el agua y el exceso de potasio lo eliminé por orina, ¿sí? Vamos a ver ahora un poco qué hace la aldosterona en cada uno de los principales electrolitos. Dice, en el caso de que haya un déficit en la secreción de aldosterona, o sea, no se produzca aldosterona, va a generar en la sangre una hiponatremia. Es decir, porque tenemos que tener en cuenta, así la lógica. La aldosterona retiene agua y sodio y excreta por orina potasio. Si no hay aldosterona, todo ese sodio va a ir por la orina y va a faltar sodio en la sangre. Entonces, tiene una hiponatremia, ¿sí? Ahora dice, la pérdida de sodio por el riñón va a provocar no solo una reducción del sodio en sangre, sino también una reducción del volumen plasmático, es decir, disminuye el volumen sanguíneo. Y si disminuye el volumen sanguíneo, va a disminuir la presión arterial. En un principio el corazón va a querer bombear más para ver si puede aumentar ese flujo sanguíneo, pero el corazón rápidamente se va a cansar y va a disminuir también la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca, porque ¿para qué va a bombear tanto si tiene poca sangre? Y eso puede ser una gran complicación para el corazón, porque si no tiene mucho volumen sanguíneo, el corazón puede entrar en shock, ¿sí? Shock hipovolémico. Ahora, ¿qué relación va a tener la aldosterona con la hormona antidiurética? Si no hay aldosterona, se va a eliminar agua y sodio. Entonces, cuando hay baja aldosterona, va a haber altas hormonas antidiuréticas. ¿Por qué? Porque la aldosterona ya está haciendo, o sea, como no hay aldosterona, se está perdiendo, se está perdiendo mucha agua, entonces se va a activar la hormona antidiurética para que no se elimine más líquido por el riñón, ¿sí? Porque si no el paciente va a morir. Entonces dice, los niveles elevados de ADH cortan ese exceso de excreción del agua causado por la falta de aldosterona. Y ahí se le hace la reposición con aldosterona, con suero fisiológico, ¿sí? Para reponer el volumen sanguíneo y salir de la hipovolemia, ¿sí? Bueno, lo que estábamos a explicar. Ahora, eso es en el caso de que falte. Los procesos fisiológicos de la aldosterona y se favorece la secreción de la hormona antidiurética, favorece la reabsorción de sodio y agua en las células epiteliales, ¿sí? Aumenta ¿para qué la hormona antidiurética? Para que no elimine exceso de orina, o sea, la orina que se produzca no sea excesiva, que el agua pueda reabsorberse otra vez al torrente sanguíneo. Entonces aumenta el sodio en el líquido extracelular y como la aldosterona quiere aumentar la cantidad de sodio y agua, puede en una de sus funciones es estimular la necesidad, como hay mucho sodio, estimula la sed, ¿sí? ¿Alguna vez comieron pipoca salada o papas fritas? El exceso de comida salada, ¿qué te provoca? Sed. ¿Para qué? Para que puedas consumir agua y el agua equilibrar el exceso de sodio que hay. Entonces, para que esté en un estado de isotónico que se va a decir. Entonces, también va a estimular el nivel de la sed y el volumen sanguíneo. En el caso, acá tenemos en el caso que no haya aldosterona. En el caso que haya un exceso de aldosterona, un hiperaldosteronismo, vamos a tener, dice, el volumen del líquido extracelular va a durar solamente 1 a 2 días. Esa hipertensión va a tener su máximo pico a los 2 días. Después ya va a haber un mecanismo donde el cuerpo, en este caso el riñón, va a tratar de compensar esa retención de agua, ¿sí? Esa retención de agua lo va a
lo va a tratar de compensar haciendo que el riñón forme orina, pero una orina donde tenga una presión aumentada de sodio. Vamos a aplicar. ¿Tienen sus ojitos? Reabsorción de sodio y agua. ¿Sí? Entonces, el aumento de aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y agua y va a disminuir la orina por unos días. Pero después el riñón tiene mecanismos compensatorios. Y este exceso de sodio y exceso de agua, el mecanismo renal, que después lo vamos a ver, va a hacer que se forme una orina alta en sodio y alta en agua. Entonces, el exceso de sodio y agua va a generar una presión a nivel de los túbulos renales, entonces se va a producir una orina alta en sodio, y ahí tenemos la natriuresis por presión, ¿sí? Una natriuresis por presión y una diuresis por presión, por la presión que está generando estos dos componentes. ¿Para qué? Para que al eliminarse pueda volver a valores normales, pueda volver a valores normales el sodio y el agua de la sangre. ¿Sí? Es un mecanismo compensatorio. Lo que retuvo en exceso, después por un mecanismo compensatorio, va a volver a orinar por completo el paciente. Es para evitar que haya un exceso de estimulación de las células, porque si hay exageradamente sodio en el torrente sanguíneo, que va a causar una despolarización exagerada de todas las células. Entonces es un mecanismo de protección. ¿Sí? Sí. Puede ser que el problema esté en la aldosterona, puede ser que el problema esté en la angiotensina, puede ser que el problema esté en el riñón, puede ser que el problema esté en la hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un exceso de hormona antidiurética va a hacer que el paciente no orine. Entonces el exceso de líquido va a pasar al espacio intersticial. Pero ¿qué pasa en el caso de los edemas? Los edemas no solo pueden ser líquidos, ¿sí? Entonces, en el caso que sea por una extravasación de líquido, vos le vas a apretar al paciente y va a tener godete. Pero hay edemas que pueden ser por inflamaciones, hay edemas que pueden ser por traumatismos, hay edemas que pueden ser por aumento del tejido conectivo, por ejemplo el mixedema que vimos. Siempre depende de qué tipo de edema estemos hablando. Pero sí, acá debe haber hay un mecanismo que trabajan uno con otro y tiene que estar bastante bien regulado para que pueda finalmente producir una buena orina. Pero eso tenemos que con la clase de riñón, con la clase de renal, se termina de entender. Acá. Siempre recuerda, acá tendría que ser al revés. El agua el que tiene una queda por el sodio. No el sodio por el agua. ¿Por qué? Porque el agua que va a intentar separar las moléculas. Si hay una concentración elevada de moléculas, el agua es el que va a intentar separar. El agua es el que se mueve. Bien, chicos, vamos a terminar porque ya está cayendo rayos. Bueno, acelerando el proceso. Vamos a ver qué hace. Sí, claro. Todos son acá todos son de azúcar, se van a derretir.
Ok, vamos a ver qué hace sobre el potasio y qué hace sobre el hidrógeno. Siendo sinceros, la aldosterona tiene más efectos sobre el potasio que sobre el sodio. Ya, vamos a terminar. Hasta acá nos vamos. Bueno, entonces dice, la aldosterona ayuda a la secreción de potasio, es decir, a la eliminación de potasio por la orina, ¿sí? ¿Qué va a pasar si hay un exceso de potasio? Mejor dicho, un exceso de aldosterona. El exceso de aldosterona hace que se pierda mucho potasio. ¿Y cómo va a quedar la sangre? Va a quedar más sodio, más retención de agua, menos potasio. Entonces queda con una hipernatremia o una hipopotasemia, o sea, una disminución del potasio. A ver, el exceso de aldosterona provoca la pérdida de potasio. Estimula el transporte de potasio desde el líquido extracelular hacia todas las células del cuerpo, o sea, para eliminarlo. Dice, cuando falta aldosterona, ¿sí? O sea, acá es importante, este primero. ¿Qué va a producir la hipopotasemia? La hipopotasemia, si se pierde mucho potasio, ¿cómo se va a intercambiar con el sodio? Entonces, ¿qué hace el sodio cuando ingresa a las células? Especialmente las células musculares. El sodio es el despolarizador para que se libere calcio y ocurra la contracción. Si no entra sodio, no se libera calcio, ¿sí? Y si no entra sodio, no puede salir. No hay una sinapsis eléctrica en los músculos. Entonces el paciente con hipopotasemia empieza a presentar debilidad muscular porque no hay contracción. En cambio, en una hiperpotasemia, el paciente va a presentar tetania, ¿sí? Y que puede colapsar igual el músculo, ¿sí? En este caso, en una hipopotasemia causada por el exceso de aldosterona, va a causar debilidad muscular, ¿sí? Ahora, eso es el exceso de aldosterona. Cuando falta aldosterona, se va a eliminar mucho sodio, agua y se va a retener mucho potasio. El exceso de potasio en sangre, una hiperpotasemia, puede generar arritmias a nivel del corazón especialmente. Es bastante tóxico, puede generar arritmias y una insuficiencia cardíaca severa. Ahora, vamos a ver, cuando vemos renal, vamos a ver cómo también actúa el cloro y el hidrógeno. En el caso